Muy buenos días, bienvenidos todos, gracias por madrugar, por estar aquí compartiendo y creo que va a ser una sesión muy interesante. Mi nombre es Sergio Olivar, como saben soy coordinador de la Comisión de Obras, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Hemos organizado este evento de manera conjunta con el resto de las comisiones de la barra que están involucrados en estos temas transversales y tan interesantes para el gremio. Le agradecemos muchísimo a la ministra en retiro, Margarita Luna, por acompañarnos esta mañana, siempre gentil y siempre generosa con nosotros, en aceptar la invitación y sobre todo, pues bueno, trae aquí un legajo de papeles y muchas cosas interesantes que contarnos sobre resoluciones recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una que es muy interesante. Ese es un tema. El segundo, bueno, pues bienvenida Cris, Héctor, Silvia, Lucy, todos. Como saben, voy a hacer un anuncio parroquial. A partir de los decretos que se dieron por parte del Ejecutivo Federal relacionado con el aceleramiento de obras de infraestructura, que como ustedes saben, la Corte, una vez que resolvió, el presidente nuevamente envió otro decreto. Hoy por hoy se está haciendo un esfuerzo de colaboración para promover una amicus curia entre la Barra Mexicana de Abogados, la NADE, el Ilustre y Coparmex. Entonces hoy por hoy se está preparando ese escrito y aprovechando este foro los invito a aquellas personas, aquellos abogados, abogadas que estén interesados en colaborar en esa amicus curia. El procedimiento es muy sencillo, me llaman y lo subo al bar y listo, ¿no? Vamos a estar teniendo reuniones de trabajo semanales y la realidad es que ya hay todo un escrito formado, ya realizado, y lo que estamos haciendo ahorita entre todos los grupos involucrados en ese tema es distribuirnos algunos párrafos y cosas por el estilo, el desarrollo de algunos temas y demás. Entonces, cualquiera de ustedes que esté interesado en colaborar en este amicus curia es más que bienvenido. Me contactan y listo, ¿no? Al final les doy mi teléfono y, bueno, si no, todo a través de la barra. Sin más, creo que podemos dar inicio a la sesión. Cris, no sé si quieres comentar algo por parte de la barra. Bueno, pues muy buenos días a todos, bienvenidos. Veo que hay una sesión muy nutrida, lo cual me da muchísimo gusto porque tenemos una expositora de súper lujo. Quiero, aprovechando que hay aquí distintos coordinadores de comisiones, invitarlos para que lleven a cabo vinculaciones con los capítulos para llevar a cabo sesiones de educación jurídica continua. La realidad es que nos interesaría mucho que tuviéramos sesiones presenciales en la medida de lo posible, pero si no fuera así, valdría la pena que tuviéramos sesiones virtuales. Creo que la vinculación entre comisiones y capítulos es sumamente importante y realmente los temas que tenemos, aquí tenemos a Carlos Peraza, que es un experto en telecomunicaciones y otros expertos también que nos acompañan. Todos ustedes están invitados a llevar a cabo sesiones con los capítulos. Para ello no necesitan que yo coordine esta vinculación. Ustedes directamente pueden comunicarse con los capítulos para poder tener una vinculación más eficiente. Adicionalmente, bueno, como bien me lo recordaba mi querido expresidente Héctor Herrera, estamos llevando a cabo una serie de publicaciones con TIRAD. Me parece que es una gran oportunidad que todos los barristas empecemos a elaborar una serie de manuscritos que puedan servir para integrar los libros de las respectivas comisiones. Eso también lo estamos haciendo dentro de los capítulos. Entonces, les invito a todos ustedes a que se coordinen con la comisión a donde pertenezcan para efecto de poder inscribir y llevar a cabo la estructura y la integración de estos libros que van a ser publicados por cada una de las comisiones. No sé, Héctor, si tú quisieras comentar algo al respecto. Bueno, yo quisiera hacer un comercial nada más. Diversas comisiones, diversos capítulos de la Barra Mexicana
han organizado un evento para mañana a las 5 de la tarde, en formato virtual, sin costo. Abordaremos el tema de cambio climático, transición energética y Estado de Derecho, con miras al evento nacional que están organizando Jóvenes Abogados de la Barra. Es mañana a 5 de la tarde, sin costo. Ojalá nos puedan acompañar. Perfecto. ¿Algo de la Comisión de Administrativo? Sí, muchas gracias, aprovechando. Muchísimas gracias por su presencia. La verdad es que estas sesiones que hacemos de manera conjunta enriquecen mucho y bueno, le cedo la palabra a nuestra expositora, Margarita, siempre muy cálida. Muchas gracias por participar con nosotros. Los invitamos a desayunar para darle oportunidad a nuestra ponente, no se nos quede sin desayunar, y arrancamos en un minutito. Bueno, desayunamos. Una enchilada. Sí. Desayunamos y desayunamos. Sí, buen provecho. Gracias por preocuparse por mí. Porque es que luego tenemos la mala costumbre de que nuestro ponente invitado se quede sin desayunar. O ayer sin Vamos a cambiar comer. esa. Ayer sin comer también. Sí, Sí, luego pasa. Hola. Pasa. Gracias, el provechito. el derecho a producir el desayuno. Al desayuno, el derecho humano. Bueno, bienvenida Adriana, nuestra otra coordinadora. Estamos haciendo anuncios parroquiales para hacer tiempo y que alcance a desayunar nuestra expositora, aunque sea algo, y no dejarnos colgados. ¿Algún aviso parroquial, mi querida Adriana? Pues no sé cuál es el señor Tirado, pero Temas futuros, próximos. no que me acuerde, pero bueno, siempre es bueno recordar el apoyo a la Fundación de la Barra. Acordémonos que también es importante todos los abogados hacer un poco de trabajo pro bono, entonces Que no se nos olvide. no se olvide. Gracias. Bueno, me parece una muy buena idea. Si nos vamos presentando un poco para ubicarnos de qué comisión venimos, despacho y demás, yo creo que sería muy bueno. Como ya dije, yo soy Sergio Olivar, coordinador de la Comisión de Obras, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y ya vamos a cambiar el nombre a Contrataciones Públicas. Hola, buenos días. Silvia Rocha, yo soy la coordinadora de la Comisión de Administrativo y actualmente estoy en Deloitte como directora de cumplimiento de SLAPA. Buenos días, yo soy Adriana Grips y soy coordinadora de la Comisión Anticorrupción, y en mi otra cachucha cofundé y codirijo una organización llamada Tojil. Buenos días, mi nombre es Lucia Villalobos, soy coordinadora de la Comisión de Administrativo y trabajo por mi cuenta. Buenos días, mi nombre es María del Carmen Soravilla Petijowski, no estoy en Navarra Mexicana, soy fan de la ministra Magdalena Ramos y me interesó mucho asistir a esta plática para escucharla. Buen provecho. Soy Carlos Matute, barrista, investigador del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos de Seguridad y Defensa Nacionales. Bueno, buenos días, yo soy el general y doctor Rafael Paz del Campo, soy el director del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales y colado en esta mesa, perdónenme. Bienvenido, al contrario.
Muy buenos días, soy Omar García Luna, investigador del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos, también colado, pero muy interesado en estos temas. Buenos días. Gracias, buenos días. Yo soy Gil Centeno, socio de Basham Rich Correa. Soy miembro de la Comisión Fiscal y estoy aquí también de metiche porque me interesan los temas administrativos. Buen día, mi nombre es Lourdes Hernández Mesa, soy subcoordinadora de la Comisión de Medio Ambiente y bueno, consultora ambiental. Hola, buenos días. Soy Salvador Moreno, no soy barrista. Trabajo con Carlos Loperena y bueno, aquí vengo igual de metiche a escuchar a la ministra en retiro. Buen día a todos, provecho. Buenos días para todos. Yo soy Jorge Nara López, soy subcoordinador de la Comisión Anticorrupción. Soy también subsecretario de la Comisión de la Defensa para la Defensa de la Barra Mexicana. Y en el ámbito profesional soy abogado penalista, asociado en el despacho Nazar y Asociados. Gracias y buen día para todos. Bueno, buenos días. Mi nombre es Edgar Reinado. Yo vengo de Chihuahua. Trabajo con Fidel Pérez Romero, el presidente de la Barra Capítulo de Chihuahua, y actualmente laboro en la representación del gobierno del estado de Chihuahua aquí en Ciudad de México. Muchas gracias. Mi interés de venir pues, es porque la ministra tiene muchísimas resoluciones muy importantes que van a dar cientos de años todavía más, y la verdad aquí es chismoso con esto. Hola, yo soy Larisa del Castillo, trabajo en el área de infraestructura con el sector Olivar en la Ley de Abogados. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Yo, Yolanda Cuevas, directora jurídica de la organización TOJI, trabajo directamente con Adriana Grips y bueno, ahí también pues me interesa mucho y todo lo que ha hecho la ministra, así que queremos escucharla. Buenos días a todos. Buenos días, mi nombre es Mayoro Sánchez. Conozco a la ministra desde hace tiempo, me interesan mucho sus opiniones. Soy externo, primera vez que estamos en este tipo de eventos, esperemos que sea primera de muchas para conocer mucho más y aprender más. Hola, muy buenos días, mi nombre es Karina Palacios. De aquí vine a este evento porque me interesa mucho cuando vi la invitación, quién era la exponente. Me desempeño en un despacho fiscal administrativo. Hola, muy buenos días. Me llamo Kenji Herrera. Igual vengo de Colado. Acabo de egresarme de la Universidad de Unitec, igual en Derecho. Y pues espero aprender varias cosas de aquí. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Uriel Gómez. Soy parte de la Comisión de Jóvenes y de Derecho Mercantil. Y yo me dedico a la materia societaria en la materia 24 de la Ciudad de México. Hola, buenos días, mi nombre es Rodolfo Hoyos, trabajo en la Liga de Escobedo, el doctor Sergio Olivar, y pues esto. ¿Qué tal? Buenos días, Héctor Hidalgo Rodríguez, a sus órdenes. Trabajo con el doctor Sergio Olivar en la Liga de Escobedo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tuve el honor de conocer a la señora ministra cuando era presidenta del INAE y actualmente trabajo con el Banco Mundial en protección de datos y privacidad. Buen día, mi nombre es Carlos Peraza, yo tengo un despacho de litigio en materia de telecomunicaciones, energético y mercantil, y yo vengo como barrista porque todavía estoy en terapia desde que la ministra salió de la corte, y los asuntos de la corte la sigo extrañando. Buenos días, soy otra Corrada, soy la particular de la ministra de Retiro, Margarita García, y siempre me gusta mucho escucharme y acompañarme. Gracias. Bueno, pues yo después de escucharlos, a quienes no son barristas, los invito a que bajen su solicitud de la página de la barra y participen con nosotros de una manera activa. Creo que el ser barrista tiene muchísimos beneficios, entre otros, por supuesto, compartir este tipo de exposiciones tan interesantes como la que vamos a escuchar el día de hoy. Mi nombre es Cristina Vizcaíno Díaz y estoy para servirles a ustedes. Yo soy la segunda vicepresidenta de la barra y para mí es un gran placer
estar aquí escuchando a mi gran amiga Margarita Luna Ramos. Siempre es un honor y una delicia tus pláticas, Margarita. Muchas gracias. Muy buenos días, soy Héctor Herrera, expresidente de la Barra, socio de Herrera y Sato. Nos dedicamos exclusivamente a temas de agua, medio ambiente, litigio y temas transversales, y por supuesto el interés siempre de aprender de la gran maestra Margarita Luna. Un último aviso parroquial, perdónenme, ministro. Bueno, es un último aviso parroquial, me siento como en la televisión. Esta sesión se está transmitiendo vía Zoom para nuestros queridos colegas de capítulos, que fue otra determinación tomada por la Barra y creo que ha funcionado, gracias a la representación de Chihuahua hoy, pero lo que queremos es tener una Barra unida y una Barra con presencia nacional. Y bueno, para que lo sepan, se está transmitiendo, me están llegando ahorita chats y WhatsApps diciéndonos, qué padre, muy buenos días, queridos, los estamos siguiendo vía remoto, un abrazote, muy interesados todos en el tema. Pues llevo aquí como 5 WhatsApps de gente que está vía remoto. Entonces, saludos a los que nos están viendo por las redes sociales, y sin más, yo creo que la ministra no necesita presentación. Creo que todos los que están aquí te conocemos, estamos aquí, te conocemos desde hace muchos años, te seguimos en tus resoluciones, somos fans. Creo que una nota tuya, además de ser una mujer brillantísima, una abogada destacada, es que siempre has sido, repito, cálida y generosa. Entonces, sin más, Margarita, adelante, el puesto tuyo. Muchísimas gracias. Pues muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto enorme para mí siempre estar en las reuniones de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Pues una asociación a la que no pertenezco, pero me siento muy barrista, aun cuando formalmente no pertenezco, además con un gran cariño. Fui la primera mujer a la que le dieron el Premio Nacional de Jurisprudencia, y eso pues lo llevaré siempre en mi corazón eternamente. Bueno, agradezco muchísimo, por supuesto, a quienes están presidiendo este evento, y la invitación y el amable conducto que fue Carlos Matute, para platicar. Me dijo, habla de lo que quieras. Entonces, con esa confianza, pues sí, platicar de los asuntos de la Corte, porque finalmente pues es el máximo tribunal del país. Yo creo que está haciendo un extraordinario papel. Yo creo que está defendiendo la autonomía del Poder Judicial a capa y espada, y creo que esto es maravilloso para consolidar la democracia de nuestro país. Te fuiste del INAI, Jimena, y se puso de moda. Se puso de moda. Bueno, hace poquito festejamos mucho esa decisión de la Corte que se dio en materia de suspensión, pues permitiendo precisamente que con el quórum que la ley determina, pues puedan resolver. A mí me parece que eso es importantísimo, porque era tener, pues de manera prácticamente paralizada, a un organismo constitucional autónomo que es de veras tan necesario para, sobre todo para la información, que es uno de los compromisos más grandes de nuestro Estado de Derecho. Entonces, esa resolución la festejé muchísimo, pero no me voy a referir a eso, porque el chiste es que ya están trabajando. Ya están trabajando y que ya están resolviendo. Pero sí a otra en la que está involucrado el INAI, que de alguna manera pues ha tenido muchos comentarios, pues por las situaciones que se dieron en la discusión en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que lo único que nos dice, bueno, es que al final de cuentas el derecho es altamente opinable, y que al final pues las discusiones siempre ofrecerán cosas novedosas, cosas importantes, y que ahora con el nuevo sistema de jurisprudencia que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un solo precedente, bueno, pues nos hace estar mucho más atentos a las decisiones que se pronuncian en estos asuntos, porque basta uno solo para que se torne obligatorio, siempre y cuando, desde luego, tenga la votación calificada correspondiente. Pero, bueno, pues en esta controversia, me dicen que vengo con plagada de razones, todavía soy muy a la antigüita, toda la vida fui así desde que estaba en la Corte. Sí, pero para mí el papel es fundamental, el banderear, el subrayar,
es para mí muy importante. Y bueno, pues este asunto es la controversia constitucional 217, que recordarán ustedes se hizo una gran publicidad de su impugnación y luego pues la discusión de este asunto dio lugar a muchísimas opiniones y muchísimas cuestiones. El asunto es por demás importante. Ustedes saben, fue un decreto que emite el Ejecutivo Federal, que en la jerga jurisdiccional le llamaron el decretazo. Y sí, pues era un decretazo, era un decretazo. Un decreto en el que lo que se está pretendiendo es declarar de interés público y de seguridad nacional la realización de todos los proyectos, obras a cargo del Gobierno de México, pues que están asociados con la infraestructura de los sectores de comunicación, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, es decir, toda la obra pública que de alguna manera se está realizando por parte de las autoridades federales. Entonces, este decreto tiene únicamente tres artículos. Uno, donde declara de interés público y seguridad nacional, que ese es el principal problema que tiene, que este tipo de obras, y por qué presenta problemas este tipo de obras, y por qué en un momento dado quien combate este decreto es precisamente el INAI. Porque, pues como todos ustedes saben, y bueno, Jimena mucho más porque lo vivió muy de cerca y lo aplicó cotidianamente durante mucho tiempo, pues sabemos que la idea fundamental del derecho a la información a través de lo establecido en el artículo 6 de la Constitución, que es la base constitucional de este derecho, pues es la máxima información. La idea de un Estado de Derecho es precisamente que la población esté informada de lo que hacen las autoridades y mucho más si se trata del ejercicio del presupuesto público. Entonces, ¿en qué se gasta? ¿Cómo se gasta? ¿Por qué se gasta? Y si se gasta bien o no. Entonces, esa es la idea fundamental. Pero pues como todo en esta vida tiene sus restricciones, ¿no? Y estas restricciones en realidad son mínimas, porque la idea fundamental es la máxima publicidad, pero sí existe la posibilidad de que se reserven algunas cuestiones por un tiempo determinado en cuanto a su información, y otras que por causa de utilidad pública se consideren realmente como reservadas. Bueno, unas son confidenciales y las otras son reservadas. Entonces, esas son, podríamos decir, las restricciones a este derecho fundamental. Y entonces, cuando surge un decreto en el que se declara de utilidad pública, pero no solamente eso, sino de seguridad nacional, todo aquello que esté relacionado con este tipo de obras, ¿qué quiere decir? Pues que no vamos a poder pedir información al respecto. ¿Por qué? Porque va a haber una reserva que ya se encuentra establecida en la ley que de alguna manera reglamenta el artículo 6 de la Constitución, de la Ley de Información. Entonces, aquí encontramos un primer problema. Les decía, el decreto tiene 3 artículos. El primero de ellos es el al que me he referido, donde declara de utilidad pública y de seguridad nacional todos los proyectos, todas las obras relacionadas con las materias que ya habíamos comentado. El segundo artículo, y aquí es importante para determinar hasta cierto punto varias figuras que en un momento dado se discuten en la resolución de este asunto, como por ejemplo el interés legítimo, el determinar si son o no normas generales. En el fondo, pues creo que no hay tanto problema, pero finalmente los efectos dieron mucha lata, y platicar sobre todo eso me parece que es muy interesante. El artículo segundo lo que dice es que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras que se refiere el artículo anterior, o sea, todas las obras enumeradas en el anterior. Y que la autorización provisional será emitida en un plazo máximo de 5 días, contados a partir de la presentación de la solicitud. Y que transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional, se considerará resuelta en sentido positivo. Y el artículo tercero dice la autorización provisional tendrá una vigencia de 12 meses,
contados a partir de su emisión, periodo en el cual se debe obtener conforme a las disposiciones aplicables la autorización definitiva. Esos son los 3 artículos de este decreto. Entonces el INAI dice, me están amordazando. En realidad yo no voy a poder exigir que se dé esa información si algún particular la solicita, pues porque ya está de antemano declarado de seguridad nacional de interés público. Entonces se va a la controversia constitucional, y bueno, el asunto lleva su trámite como todos los demás, y llega el momento de su discusión. El ministro ponente fue Juan Luis Rosales Alcántara, y en el momento en que se discute, pues surgen diferentes cuestiones que sí hace falta mencionar y platicar, sobre todo. ¿Por qué? Porque ofreció discusión, pues de alguna manera importante. La primera de ellas surgió en el momento en que se habla de que si se está o no en tiempo para la presentación de la controversia constitucional. Y cuando esto sucede, aquí lo primero que surge es, ¿estamos hablando de un decreto administrativo o estamos hablando de una norma general? Para en todo caso establecer cuál es el momento de presentación de cada una. Y desde aquí la Corte hace una votación y se plantea una primera postura, y la mayoría opina que no es una norma general, que se trata de un decreto o en uso de las facultades que el artículo 89 le otorga al presidente de la República, que es una orden ejecutiva que él da a las entidades federativas para determinar ciertas cuestiones en relación con las obras que ahí se refieren. Entonces, hay una votación, si no mal recuerdo, de 6 votos en el sentido de que no es una ley general. Esto quiere decir pues que hubo mayoría. Para este tipo de votaciones no necesitamos votación calificada, pero pues sí es importante determinar qué tipo de acto es cuando precisamos el acto reclamado, cuando precisamos su presentación. ¿Por qué razón? Porque los efectos muchas veces van a depender precisamente de esta clasificación. Entonces aquí hubo una primera determinación, no es ley. Aquí yo quisiera hacer una aclaración y esa la dejo desde luego para la reflexión de todos ustedes. Recuerden que cuando hablamos de disposiciones de carácter general, pues normalmente tenemos en mente las leyes que proceden material y formalmente de la autoridad legislativa, pero no todas las normas generales proceden de una autoridad legislativa. Tenemos muchas autoridades administrativas que emiten también disposiciones de carácter general, y uno de ellos es el presidente de la República. La facultad reglamentaria, pues sabemos perfectamente que el primero que puede hacer uso de ella para proveer en la esfera administrativa la exacta observancia de la ley, pues es el presidente de la República, los gobernadores, y bueno, esto a través de cláusulas habilitantes a las entidades federativas, entidades del sistema centralizado del poder público. Entonces, pues vemos que hay muchas autoridades administrativas, incluso legislativas, que pueden emitir, las legislativas es su función, pero las administrativas emiten disposiciones de esta naturaleza. ¿Qué es lo que distingue o cómo podemos nosotros saber si se trata o no de un acto de carácter general? Pues eso es como casi acudir a nuestras clases primeras de la licenciatura. O sea, ¿qué tipo de acto es a quién va dirigido? ¿Es un acto abstracto, impersonal, imperativo, coercitivo, general? Bueno, pues ahora sí que, como dicen, si hay liebre, pues es caldo de liebre. Entonces quiere decir que aquí hay un acto de carácter general. Pero también sabemos que hay, por supuesto, ciertos actos que emite el propio poder legislativo, que no necesariamente son leyes. Y les traigo a colación un ejemplo que siempre se vio en la Corte en mi época, y que es el que nunca nos pusimos de acuerdo, para variar, que fue el presupuesto de egresos. Recuerden que cuando se reclamaba, pues se reclamaba siempre la ley de egresos, la ley de ingresos y el presupuesto. Entonces aquí decíamos algunos
no, pues el presupuesto sí es una norma de carácter general. Y otros decíamos, no, lo que es una norma de carácter general es la ley de ingresos, la ley de ingresos y el presupuesto es un decreto. ¿Por qué? Porque las leyes son las que nos están diciendo cuáles son las reglas para emitir el presupuesto. Y el presupuesto, pues al final de cuentas, es la forma en que se ejerce el presupuesto público. Pero bueno, nunca nos pusimos de acuerdo y siempre hubo votaciones a veces de un lado y a veces del otro. Pero esto lo traigo a colación para que vean que no ha sido un tema sencillo en cuanto a su discusión, que si de alguna manera nosotros pensamos es muy fácil determinar cuándo hay una ley de carácter general y cuándo no lo hay, pues a la hora de la verdad no resulta tanto. Eso pasó con este asunto y en esta discusión primero no se hizo una reflexión específica si se trataba o no de una norma, sino simple y sencillamente los ministros externaron su opinión de quienes consideraban que era una norma general y quienes dijeron que no. Y el criterio mayoritario fue en el sentido de que era un decreto de carácter administrativo, que no era una norma de carácter general. Para efectos de las normas generales, nuestra ley de amparo sí establece de manera específica, en el amparo contra leyes nos dice, y se entienden como normas generales, pues por supuesto aquellas que emanan del Poder Legislativo y reglamentos, decretos, circulares y todas aquellas disposiciones que establecen situaciones generales, imperativas, abstractas, positivas, ¿sí? Entonces, esa es la definición que normalmente se da. Esto fue una primera situación que se planteó en esta controversia constitucional. Segundo, las causales de improcedencia. En las causales de improcedencia hubo quien manifestó que no había interés legítimo por parte del INAI para poder acudir a la controversia constitucional. Y a veces, en algunos momentos, cuando analizamos ciertas causales de improcedencia, involucramos el fondo del amparo, y esto es, el fondo de la controversia, y esto es lo que pasa un poco en este asunto. Aquí para decir que el INAI tiene facultades, pues lo que se hace es analizar de alguna manera cuál es su competencia para poder determinar si se están o no vulnerando algunas situaciones que realmente le afectan en su esfera competencial, porque esa es la razón de ser de la controversia. Entonces, y algunos ministros opinaron, estuvieron de acuerdo, pues sí hay una afectación, y otros opinaron diferente y dijeron, a mí no me importa si le afecta o no le afecta, ese es un problema que tiene que resolverse en el fondo de la controversia constitucional, lo cual es cierto porque esa era la razón de análisis de fondo. Entonces dijeron, hay jurisprudencia vigente, se ha reiterado desde hace mucho, en el sentido de que cuando la causal de improcedencia involucra el análisis de fondo, pues no tiene ni que analizarse, simple y sencillamente se pasa al estadio siguiente y se analiza el fondo del problema. Y una situación similar pasó aquí con el criterio de varios ministros, que en lo personal yo coincido, sí involucra el análisis de fondo y por tanto la causal también era improcedente. Y aquí también, bueno, pues se salvó el problema de procedencia y estuvieron de acuerdo en que el asunto era procedente por uno o por otra razón. Luego, pues ya se entró al fondo del asunto. Y el fondo del asunto, como ustedes saben, el fondo del asunto, pues sobre todo para quienes se han dedicado a las cuestiones de transparencia, pues comprenderán que en un momento dado hay ya demasiados criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde se han analizado todo este tipo de circunstancias. Todos sabemos, la regla general es la máxima publicidad, existen las restricciones que ya habíamos comentado, pero estas restricciones tampoco se dan en automático. En un momento dado, bueno, pues sí hay una definición de lo que se entiende por seguridad nacional, alguna legislación lo establece de manera específica, pero no es solamente decir sí es un problema de seguridad nacional, ¿por qué es un problema de seguridad nacional? ¿Por qué se encaja ahí? Y además otra situación que la ley nos exige es precisamente la famosa prueba del daño, si es que efectivamente se vulnera o no la seguridad nacional. Entonces, desde el punto de vista del fondo
de la controversia, aquí algo muy importante es también la propia legislación ha establecido que no se puede a priori en una disposición de carácter general o en un acuerdo general establecer definiciones en ese sentido para pues restringir la posibilidad de información. O sea, establezco que esto es reservado o es confidencial cuando ni siquiera se ha presentado una solicitud en ese sentido para saber si efectivamente satisface o no estos requisitos. Entonces, eso no es válido, la ley lo establece de forma tajante. Ahora, ¿qué es, según la discusión de los propios ministros, cuál era el riesgo de estas situaciones? Bueno, pues que de alguna forma el establecer que pertenecen a cierta clasificación de interés general o de seguridad nacional, pues si está en alguno de estos supuestos, pues nos trae una situación importante, pues no se da la información. ¿Por qué? Porque está reservada. Entonces es la falta de posibilidad de informar a quien la solicite. Y la otra, pues que también es bastante complicada, pues es que este tipo de obras pueden darse por adjudicación directa. Y entonces esto pues pone en manos de la autoridad pues hacer lo que se le venga en gana, ¿no? Y estaríamos pues soslayando todas aquellas disposiciones que en materia de obra pública pues se han emitido a efecto de tratar de que el presupuesto público pues se lleve a cabo en su ejecución pues de la manera más transparente, más correcta y sobre todo que se haga buen uso del presupuesto y que la gente tenga la posibilidad de tener esa información precisamente para poder supervisarla. Es una forma de supervisión. Entonces, aquí yo creo que en el artículo primero solamente hubo 2 votos en contra, la mayoría de los ministros 9 votos hubo a favor, algunos coincidieron en las razones del proyecto, estas que más o menos grosso modo hemos señalado, otros dieron razones adicionales, pero en el artículo primero que hacía esta clasificación a priori, todos, bueno, no todos no, casi todos estuvieron en la misma tesitura de que sí había una violación al artículo 6º de la Constitución y que no se cumplía precisamente con estos postulados. Y pues por 9 votos, pues evidentemente estaba declarándose la inconstitucionalidad de este artículo. Pero luego pasaron al análisis de los otros 2. El análisis de los otros 2, y aquí sí hubo un poco más de discusión. En los otros 2, recordarán ustedes que cuando leímos los artículos, están referidos a los permisos provisionales. A los permisos provisionales, al tiempo para su entrega, a una positiva ficta si no se entregan, y a lo que durarían estos permisos provisionales. Entonces aquí hubo discrepancias de criterio y hubo quienes opinaron que esto no entraba dentro de las facultades del INAI, que es al no considerarse como parte de las facultades del INAI, que es un organismo encargado precisamente de la información, pues que estas eran disposiciones más bien de carácter administrativo que no tenían que ver con la competencia del INAI. Sin embargo, el proyecto y los ministros que estuvieron de acuerdo con el proyecto, lo que en un momento dado consideraron al respecto fue, a ver, están relacionados los 3 artículos. Los 2 artículos siguientes, si bien están dirigidos a las entidades descentralizadas del poder público, pues, y les están dando cierta instrucción de cómo deben emitirse los permisos, para qué, en qué tiempo, su duración y todo. Lo cierto es que, como están relacionados con el primer artículo, están clasificados también como de seguridad nacional y de interés público. ¿Qué quiere esto decir? Que si dentro de los procedimientos para llevar a cabo
esta obra, todos los procedimientos administrativos necesarios, alguien solicita una información, no se la van a poder otorgar. Entonces, lo que decía el proyecto es, no es que nos estemos metiendo en que si está bien que los den en 5 días, que los den en tanto tiempo. No estamos juzgando eso, que no es competencia del INAI. Lo que estamos juzgando es que a ese procedimiento administrativo, de alguna manera se le dio una clasificación anterior, una clasificación previa, en la que no permita el acceso a la información durante el tiempo en el que se llevan a cabo. Entonces, sobre esta base, sí hubo una votación mayoritaria en la que 6 ministros opinaron que sí era inconstitucional y el resto dijo que no, pero aquí ya teníamos una mayoría. Entonces, la controversia pues prácticamente se declaró fundada. Aquí, como se había dicho que no era disposición de carácter general, no necesitábamos una votación calificada. Recuerden que cuando se trata de norma de carácter general, pues para expulsarla del sistema jurídico necesitamos 8 votos. 8 votos decían que es, que a veces esto es, como les decían, la tiranía de las minorías, algo así, porque con 4 votos se montaba la votación calificada y ya se desestimaba la acción, que esa es la consecuencia. Pero aquí, al decir que no era norma general, pues ni siquiera se necesitaba. Y al final de cuentas, respecto del primer artículo, pues sí se determinaron 9 votos y 6 por los 2 restantes. Pero luego, ya que se determinó que todo era inconstitucional, que hubo mayoría de votos al respecto, pues vinieron los efectos. Y en los efectos, bueno, hubo una discusión que seguramente quienes vieron esta sesión de pleno se percataron pues, de que hubo muchas discrepancias de criterio, porque decían, no se le puede dar el efecto de expulsión porque no es una norma general. Ya se dijo y se votó, y eso es una decisión que ya no se puede revertir. Entonces, ¿cuál es el efecto que se le va a dar al decreto correspondiente? Hubo 2 posturas. Una fue la del proyecto. El ministro Alcántara lo que establecía era que al desaparecer el decreto, porque no necesitaba para todos los artículos una votación calificada, pues prácticamente desaparecía del ámbito jurídico y no se podía aplicar. Y al final de cuentas era una especie de instrucción que el presidente de la República le daba a los titulares de las dependencias federales y que esta orden pues prácticamente había quedado sin efectos. Pero aquí lo que decían, bueno, podía entenderse eso del artículo primero, pero no de los otros, porque de los otros, de alguna manera, no hubo un consenso de todos para determinar que efectivamente podían ser o no los 8 votos. Y yo digo, si ya se votó que no era una norma general, con 8, con 7 o con 6, pues ya se había declarado la inconstitucionalidad. Y la inconstitucionalidad de un decreto, la inconstitucionalidad de un acto administrativo, pues ¿qué quiere decir? Que queda sin efectos, que queda sin efectos. Entonces, aquí lo que se discutía era, no puede tener efectos generales porque no es una norma general, y solamente tiene efectos para el INAI. Entonces, todos los demás, y yo pregunto, ¿que todos los demás tienen facultades para resolver recursos sobre información pública federal y para obra pública federal como todas estas? Yo creo que no. Entonces, ¿a mí qué me importa si esto no fue extensivo al INAI de un estado o de la Ciudad de México? Pues estaba dirigido a quien tiene la competencia precisamente para realizar esto. Y por eso traigo a colación también una situación importante. Cuando hablamos de interés legítimo, y sobre todo en casos como ¿por qué se les reconoce en controversia constitucional el interés legítimo a las autoridades y no se les pide, como en otros juicios,
un interés jurídico para participar? La razón es muy sencilla, porque no están participando a título personal, porque son autoridades que simple y sencillamente acuden en defensa de su competencia específica, de las facultades y atribuciones que de alguna manera les otorga la Constitución y las leyes que de alguna manera las regulan. Entonces, si les estamos exigiendo un interés legítimo para eso y están emitiendo un decreto que está dirigido a determinadas autoridades porque tienen una competencia específica para algo y se les está determinando, yo creo que aquí había una disposición de carácter general, pero bueno, eso es para después de la muerte porque se dijo que había acto administrativo. Pero al final de cuentas, acto administrativo o no, quedó sin efectos. Y la competencia de quienes participaron en la relación jurídica de esta controversia constitucional, pues fue sí el INAI, que es una entidad de carácter federal, un órgano constitucional autónomo, encargado precisamente de velar de la información respecto de las autoridades federales, que era a quienes iba dirigido el decreto. Entonces, ¿qué importa que no haya estado dirigido a otras entidades encargadas de la información a nivel local, cuando lo que estamos analizando es un problema federal? Es un problema en el cual están involucradas las autoridades federales a quienes estaba dirigido el decreto. Entonces, por esa razón, en el momento en que decía, no, es que no se le puede dar efectos generales, no, pues si no tenía por qué dárselas, si ya se había determinado, bien o mal, de acuerdo o no, que era un acto administrativo, bueno, ya se había dicho, eso ya había quedado prácticamente determinado. Ahora, ¿cuál es el efecto? Pues que ese acto administrativo pues salía del sistema, no porque tuviera el carácter de norma general, simple y sencillamente quedaba sin efectos al haber sido declarada inconstitucional. Ahora, es únicamente en relación con el INAI. Ahora, claro, hay muchos símiles cuando hablamos del principio Otero, y yo creo que es algo que no hemos entendido con toda cabalidad. Nosotros pensamos y quizás tenemos más en mente este principio cuando hablamos del juicio de amparo. ¿Y por qué pensamos en él? Pues porque decimos, bueno, es que a lo mejor al principio era un poco injusto de que si había una norma de carácter general, pues solamente dejara de aplicarse al quejoso que obtuvo el amparo y protección de la justicia federal. Pues sí, ese es el principio de relatividad de las sentencias en todo procedimiento jurisdiccional, no solamente en el juicio de amparo. Entonces, pues el principio Otero rige en todos los procedimientos jurisdiccionales. ¿Qué sucede en las controversias y en las acciones? Lo mismo, no deja de regir el principio Otero. Lo que aquí sucede es que no son personas individuales, son autoridades que acuden a estos procedimientos en uso de su competencia y atribuciones. Y es precisamente eso lo que les otorga interés legítimo para participar, porque nunca van a tener un agravio personal y directo, jamás lo van a tener. Entonces, si lo que hacen es acudir en uso precisamente de la defensa de su competencia, pues lo que están defendiendo es esa competencia en la medida que se le otorgó la Constitución y sus leyes. Entonces, por eso, si acude un municipio a pelear con la federación y el municipio gana, pues esa ley o ese acto administrativo que emitió la federación no es que desaparezca para el resto de la población, va a desaparecer para ese municipio. ¿Por qué? Porque es el que acudió a la controversia constitucional. Y a eso es a lo que se refiere el artículo 105 de la Constitución, cuando habla de que si son efectos generales o efectos particulares. Son efectos particulares o generales atendiendo a la competencia. Si pelean dos poderes, el legislativo y el ejecutivo, pues los dos tienen competencia en toda la República. El acto va a desaparecer para toda la República. ¿Por qué? Porque la competencia de ambos es de naturaleza federal. Entonces,
no confundirnos. Una cosa es que sea una disposición de carácter general que para efectos de su expulsión del sistema jurídico necesite una votación calificada. Y otra muy diferente es, dependiendo de la naturaleza del acto reclamado, a quienes involucra como partes. Aquí, ¿quiénes estaban involucrados como partes? Estaba involucrado el INAI, una dependencia federal que en su competencia, ¿a qué equivalía si nosotros lo vemos? Olvídense de disposición de carácter general, pero si lo vemos de esa manera, el presidente de la República les estaba diciendo: en tus atribuciones de dar información, no des esta información porque le estoy dando este carácter. Eso es lo que les estaba diciendo. Eso no equivale a lo que podría establecerse en una ley orgánica. O sea, tienes facultades para esto, tienes facultades para esto otro, las excepciones de esto son esto, o las reglas generales para esto son esto. Pues la proporción guardada es lo mismo. Entonces, si esto equivale a una situación de esa naturaleza y queda sin efectos, pues ¿qué va a suceder? Pues que el INAI no va a negar una información con base en estas razones. Y trátese de cualquiera de los 3 artículos, pero ¿en qué medida? Pues en la medida de su competencia, no puede ir más allá. Eso es lo importante y lo que hay que entender. No es que, ay, sí, era de carácter general, no era de carácter general, no, desapareció de carácter general o de carácter administrativo, no van a poder negar una información con base en esos criterios. ¿Por qué? Porque la Corte dijo que era inconstitucional. Entonces, démosles la excepción que quieran, pero al final de cuentas, el efecto de esta resolución realmente es ese. No vas a poder negar la información con base en esos criterios. Te la pida quien te la pida. Que si para los particulares, que si para los... No, el INAI es el competente para esto. Y eso es lo único que se le está advirtiendo. Y los particulares pueden solicitar la información que quieran y jamás se la van a negar con base en ese criterio. Se las negarán con base en otro, pero no en ese. Pero no con base en ese. Entonces, esas fueron las particularidades que yo quería platicar con ustedes de este asunto, que en lo personal me parece muy, muy interesante y que dio lugar, pues sí, a discusiones muy, muy fuertes al seno de la Corte, que yo creo que son muy importantes para ir normando nuestro criterio y que además, pues debemos entender que a partir de la reforma de 2011, pues se fueron cambiando muchas cuestiones en nuestro sistema jurídico que, pues evidentemente, solo en el momento en que estos se presentan al seno del máximo tribunal y que se discuten y se resuelven, es como se tienen que ir formando los criterios. Y habrá ocasiones en que, como se dice, pues sí, el criterio era pero una nueva reflexión amerita un cambio de criterio. Aunque lo más deseable, eso no está prohibido ni está mal. Vaya, una nueva reflexión siempre a veces es muy válida para un cambio de criterio. El chiste es dar las razones. Lo que no se vale es cambiar de criterio sin dar razones, porque eso quita seguridad jurídica en un sistema. Y para que un poder judicial sea fuerte, sea muy respetable y sea confiable, pues es precisamente que sea consistente en cuanto a sus resoluciones. Pero si existe un cambio de criterio donde se justifica ese cambio por el cambio de legislación, por el cambio en un momento dado en cuanto a los métodos interpretativos o simple y sencillamente una nueva reflexión criterial, pues es perfectamente válido. Lo único es que sí hay que decirlo y decir por qué se está llevando a cabo ese criterio. Lo malo es cuando hoy decimos una cosa y mañana decimos otra. Eso sí nos da inseguridad jurídica y nos da poca confianza. Pero creo que estas discusiones que se hacen en la Corte de manera tan abierta y tan transparente, que yo sepa, en ningún tribunal constitucional del mundo se discute de viva voz, en vivo, los asuntos que se van a resolver, que yo sepa, creo que Brasil los televisa, pero ya resueltos. Es decir, editados, votados, y es posterior.
pero de la discusión de primera mano, bueno, al menos cuando a mí me tocó estar en la Corte, jamás teníamos sesiones previas. Entrábamos a navaja limpia, directo al pleno, a la discusión, y creo que la idea fundamental siempre fue pues, resolver de la mejor manera posible los asuntos. La idea fundamental de que un cuerpo colegiado hace que en este caso 11 cabezas pues, piensen más que una. Y en la construcción, pues sobre todo de una doctrina constitucional que creo ha sido pues muy importante para la seguridad y la estabilidad jurídica de nuestro país. Yo estaría abierta a alguna pregunta si ustedes gustan, todavía tenemos un poquito de tiempo. Muchas gracias.